Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de unos requisitos de inspección del estándar de S1, volumen 3, quinta edición de agosto de 2020, inspección sarta de perforación. En este caso, vamos a hablar de inspección por partículas magnéticas de la conexión. Vamos a buscar el numeral 315. ¿Listo? Entonces, en el alcance me dice que este procedimiento cubre la examinación de conexiones ferromagnéticas para eh, fallas superficiales transversales usando partículas magnéticas húmedas fluorescentes, la técnica de partículas magnéticas húmedas fluorescentes. Digamos que el nombre de este capítulo es bien especial porque ya hace referencia a que la conexión se debe inspeccionar con partículas magnéticas húmedas fluorescentes. ¿Listo? Pues me dice, aparatos de inspección, medios de partículas magnéticas, medios a base de petróleo que exhiban fluorescencia natural bajo radiación ultravioleta no deberían ser usados. Combustible diésel o gasolina no son aceptables. En realidad el mejor medio que se puede usar en estos vehículos de destilado de petróleo es el recomendado por el fabricante. Partículas magnéticas, por ejemplo, de la marca de Magnaflux tienen un medio de un vehículo de destilado de petróleo que se llama el Carrier 2. Los medios en base a agua son aceptables si ellos humedecen la superficie sin aberturas visibles, lo que ASTM considera como la prueba de ruptura de agua. Si un humedecimiento incompleto ocurre, limpieza adicional, un nuevo baño o la adición de mayores agentes humectantes podría ser necesario. Entonces, se debe aplicar baño sobre la misma superficie a inspeccionar y se debe dar un cubrimiento uniforme. Después me dice, equipo de radiación ultravioleta. Una fuente de radiación ultravioleta y un medidor de intensidad de radiación ultravioleta calibrado son requeridos. Mirar los requisitos de 221 para los requisitos de calibración, sobre todo el radiómetro. Después me dice, un tubo centrífugo ASTM y un soporte son requeridos. Entonces el tubo centrífugo ASTM no es un tubo centrífugo Magnaflux, es un tubo centrífugo que cumple las medidas especificadas en ASTM. Ojo, ese tubo de ser es para partículas magnéticas húmedas fluorescentes, no para visibles. Después me dice bobina, no corona, bobina. Una bobina DC con una capacidad nominal de inducir un campo magnético longitudinal de por lo menos 1200 ampervueltas por pulgada de diámetro externo de conexión es requerido. ¿Qué quiere decir en ese caso? Entonces, por cada pulgada, por una pulgada de OD, voy a requerir 1200 ampervuelta. ¿Qué quiere decir? Que si me toca inspeccionar un tubo de 6,5 de OD, ¿cuánto voy a requerir? Voy a hacer el cálculo. 7800. 7800 amper vuelta. Entonces, cada bobina tiene una capacidad de estas de inducir unos amper vuelta, una potencia nominal. Entonces, yo debo garantizar que la bobina, si voy a inspeccionar esta tubería, por lo menos pueda generar esta potencia. ¿Listo? Continuamos. Indicadores de campo de partículas magnéticas, lo que ellos denominan MPFI, ¿cierto? Incluyen un magnetómetro de bolsillo y ya sea unas cintas indicadoras magnéticas o un penetrámetro magnético que es un PI gauge. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo debo tener un kit que lo voy a llamar MPFI. ¿Listo? Son indicadores de campo de partículas magnéticas. Y esto se va a componer de dos elementos. El primero va a ser un magnetómetro del bolsillo. Ellos denominan el Pocket Magnetometer, que no es nada más que un gausómetro analógico. ¿Listo? Y puede ser entre
una lámina tipo strip, o un penetrámetro magnético, o lo que se denomina un PI gauge. Entonces, yo necesito, para tener este kit, necesito este elemento y necesito cualquiera de estos dos, ya sea un PI gauge o una lámina strip, que también la denominamos la Burma Castrol. ¿Listo? La que viene con las 3 ranuritas. Continuamos. Me dice, un luxómetro o un medidor de luz calibrado para verificar la iluminación también se requiere. Mire la sección 2.21 para requisitos de calibración. Un espejo debe ser usado para la examinación de las raíces de las roscas de la caja. También podría ser usado para la examinación del diámetro interno del pin. ¿Listo? Carpas deben ser usadas para oscurecer el área si es necesario. ¿Listo? Después me dice, preparación. Todas las superficies a ser inspeccionadas deben ser limpiadas de tal manera que no hayan grasa, trazas de compuesto de rosca, productos de corrosión u otros contaminantes sean detectados limpiando con una toalla de papel seca sin usar. ¿Listo? Las superficies a ser limpiadas e inspeccionadas incluyen las áreas completas maquinadas de pin y caja, incluyendo el IDE del pin completo, desde la punta del pin hasta el hombro del pin y un mínimo de 1 pulgada más allá de la última marca en cajas que no tienen aliviador de esfuerzo y un mínimo de 1 pulgada más allá de la última marca en cajas que tienen aliviador de esfuerzo tipo Orbac. Y en las superficies externas de la caja de tubería de perforación del tool John desde el hombro hasta el taper. El recubrimiento de plástico interno en el ID del pin no necesita ser removido a menos que sea requerido por el cliente. ¿Listo? Entonces esas son las áreas que vamos a inspeccionar. Me dice, procedimiento y criterio de aceptación. La concentración de las partículas magnéticas debe estar en un rango de 0.1 a 0.4 mililitros en una muestra de 100 mililitros cuando es medido usando un tubo centrífugo ASTM de 100 mililitros con un tiempo de sentamiento mínimo de 30 minutos para vehículos de agua y 1 hora para vehículos de aceite o destilado de petróleo. ¿Listo? Ahí está, de acuerdo a lo que especifica ASTM para la concentración de las partículas. La intensidad de la radiación ultravioleta deberá ser medida con un medidor de radiación ultravioleta cada vez que la lámpara o la linterna sea prendida, después de cada 8 horas de operación y al final del trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esas lámparas LED que ahora es fácil trabajarla prendiéndola y apagándola, pues es mejor dejarla prendida porque cada vez que la prendamos vamos a tener que estar midiendo la intensidad. La intensidad mínima deberá ser de 1000 microwatts sobre centímetro cuadrado a 15 pulgadas desde la fuente de la radiación, o sea, la lámpara, o a la distancia a ser usada para la inspección, lo que sea mayor. Entonces, si uno va a inspeccionar a una distancia mayor de 15 pulgadas, pues tiene que hacer la medición a esa distancia a la cual va a inspeccionar. La intensidad de la luz ambiente medida en la superficie de inspección no debe exceder de 2 foot candle. La inspección debe permitir el inspector debe permitir tiempo para que sus ojos se ajusten adecuadamente a los niveles bajos de luz. Más o menos ese tiempo está alrededor de 2 a 5 minutos. Después dice, determine la polaridad del campo magnético existente en cada final de la pieza de prueba usando el magnetómetro de bolsillo. Entonces, con el magnetómetro de bolsillo, vaya, mire la polaridad. Marque cada final, positivo o negativo, lo que aplique. La bobina de magnetización debe ser ubicada en la conexión de tal manera que refuerce, no se oponga a cualquier campo ya existente. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a dibujar aquí. Esta es una conexión, digamos que es tipo K. Entonces, cuando en esa conexión con el Gauss, vamos que el Gauss, este es el positivo y este es el negativo. Entonces, cuando con el Gauss se ponga el Gauss en la conexión y marque negativo, no importa tanto el valor en la escala,
sino el signo. Entonces, se debe marcar en la tubería el signo que se encontró. Y después, la bobina debe ubicarse de tal manera que el signo estampado en la bobina, debe estar en la bobina, quede hacia afuera, ¿listo? Del mismo signo que se encontró. Y el positivo pues quedaría acá, pero esto no me interesa es que este negativo coincida con este negativo. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ahí. Después dice, la corriente de magnetización o la activación de la corriente de magnetización y la solución de las partículas magnéticas debe ser realizada en simultáneo, o sea, se deben aplicar las partículas en el mismo momento en que se magnetiza, lo que quiere decir la técnica continua. La solución debe ser distribuida sobre el área descrita en el parágrafo 315.3, el área de expresión que ya hablamos anteriormente. La corriente de magnetización debe ser mantenida por lo menos 2 segundos después de que la solución ha sido distribuida y antes de remover el campo. Entonces, se aplican las partículas, se magnetiza, se quita el flujo de partículas y se mantiene la corriente de magnetización por lo menos 2 segundos. Pues dice, la solución debe ser agitada antes de cada aplicación. O sea, antes de cada aplicación uno debe agitar el recipiente donde están las partículas. Sin embargo, aquí hay una nota que me dice que para las herramientas posicionadas en ubicaciones cercanas, la solución debe ser agitada dentro de intervalos de 3 minutos durante la aplicación. Entonces, si voy a estar realizando mucha aplicación de partículas, porque tengo muchas piezas para inspeccionar, ahí ya no necesito agitar antes de cada aplicación, sino intervalos de 3 minutos. Después me dice, la magnitud adecuada y la orientación del campo deben ser verificadas bajo la radiación ultravioleta, ya sea con el indicador de flujo de campo tipo cinta o la Burma-Castrol, o el penetrámetro magnético, o la torta o el PI gauge, ubicado en la superficie interna de la conexión, mientras la solución está siendo aplicada y la potencia es activada. ¿Listo? Esta verificación de magnitud y orientación de campo debe ser realizada al comienzo de cada inspección, después de cada 25 conexiones, cuando hay un cambio en el diámetro del componente, el espesor o la longitud, cuando el inspector cambie, cada vez que el inspector o el cliente lo confirme o lo requiera para verificar la magnetización adecuada y después de completar la inspección. Se debe hacer esa verificación con la lámina o con la torta. La superficie de inspección de cada inspección debe ser examinada bajo radiación ultravioleta. A menos que la tubería sea vertical, cada longitud debe ser girada para permitir una examinación de 360 grados y permitir que las áreas bajo la solución de empozamiento sean inspeccionadas. Un espejo debe ser usado para examinar las raíces de la rosca de la caja. Se debe prestar atención particular en el último hilo enganchado de raíz y de caja. Perdón, de raíz de pin y de caja. Entonces, ¿qué quiere decir esta condición de acá? Vemos que aquí tenemos la caja. Aquí está toda la rosca. Aquí estaría toda la rosca, ¿cierto? Entonces, cuando se apliquen partículas magnéticas, esas partículas van a empezar a escurrir. Así se apliquen hacia arriba, se van a empezar a escurrir acá. Y de hecho se deben aplicar es arriba. El flujo se debe dar es hacia arriba y ellas, digamos que van a empezar a escurrir. Cuando escurran, se va a generar un empozamiento. Entonces, lo que yo voy a inspeccionar es con el espejo, introduzco el espejo acá y pongo mis ojos acá y observo es esta área de arriba y tal vez este lateral, estos laterales de acá. ¿Listo? Esta es mi área de inspección. Donde está el empozamiento, ahí no voy a observar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Rotar la tubería para que esto ya quede arriba, vuelvo y aplico partículas y magnetizo y observo esa área. ¿Listo? Ese es el requisito de inspección ahí. Después dice, cualquier fisura debe ser causal de rechazo.
El pulimiento para remover fisuras no es permitido, pero las áreas con indicaciones cuestionables podrían ser relimpiadas y con una rueda de pulido no metálica y no abrasiva se puede limpiar y reinspeccionar. Si la indicación reaparece, la conexión debe ser rechazada. Las conexiones reparadas con fisuras deben ser conducidas de acuerdo a 331. Y después me menciona el requisito de protección de los protectores de las conexiones y el